Mundo e iglesia. Esperanza en una comunión católica. Un ensayo de Juan Noemi, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Resumen. El presente estudio pretende atisbar la unidad que presupone y a la que remite la distinción entre mundo e iglesia. La denuncia de I. Congar de un cierto dualismo en la historia de la eclesiología que contrapone mundo e iglesia como objetualizaciones de lo material y lo espiritual respectivamente, se proyecta en la siguiente hipótesis. No hay fundamento para contraponer mundo e iglesia, dado que ésta acontece en el mundo y éste en aquella, solo de esta manera, es decir, intercompenetrados. Mundo e iglesia verifican su propia especificidad y se realizan históricamente. Esta hipótesis encontraría un sostén en el paradigma conceptual de Hühnemann, desentraña en la propuesta eclesiológica del Concilio Vaticano II, según el cual la teología remite a conceptos estructurales de la razón y no a conceptos reflexivos del entendimiento. A modo de introducción, las siguientes reflexiones parten de un supuesto elemental. Es preciso transitar de un dualismo irrevocable a atisbar la unidad de la diferencia que posibilita y da sentido a la distinción que se haga entre mundo e iglesia. Sin habérselo propuesto, ellas se hacen eco en su raíz de las tres preguntas más centrales que, según Rodrigo Polanco, plantea una eclesiología de la liberación. Para introducirnos a la compleja envergadura abstracta y también concreta del problema concernido, recurrimos al aporte que sobre el significado de mundo nos proporcionan un teólogo y un filósofo. J. Ratzinger, respondiendo a la pregunta ¿qué significa mundo?, escribe: mundo incluye necesariamente los hombres. No es absolutamente nada que pueda limpiamente separarse y pueda contraponerse a los hombres, sino que significa más bien un complejo determinado de tipos de comportamiento humano en su referencia a la realidad extrahumana y subordinada a los hombres. Podemos entonces definir mundo adecuadamente como el conjunto de aquellos modos de comportamiento humano en los cuales el hombre se refiere al desenvolvimiento de sus formas terrenas de existencia. Tal definición comporta un reconocimiento importante, dado que si el mundo es inseparable de los hombres, entonces tampoco se puede separar nítidamente de la iglesia y los cristianos y contraponerlos al mundo. El mundo existe en ellos mismos. Iglesia y cristianos son una parte de aquello que es llamado mundo, y la confrontación con el mundo es parte del confrontarse de los cristianos consigo mismos. El concepto mundo describe lisa y llanamente un polo de la propia existencia de los cristianos. La cuestión cristiano y mundo plantea entonces la fundamental pregunta sobre la interna polarización de la existencia cristiana misma.
Es decir, la pregunta acerca de cómo ambos polos de la conformación de las determinaciones terrenales, de la existencia y de la centralización a lo eterno, puedan ordenarse recíprocamente en la vida de los cristianos. Este reconocimiento, prosigue Ratzinger, también me parece de gran significado, dado que a la vez hace visible lo que el cristiano nunca existe abundantemente. Por el hecho de subsistir en hombres cuyo comportamiento es mundo, concretamente se manifiesta siempre solo en contextos mundanos determinados. Este tributo de lo cristiano a lo mundano puede conducir fácilmente a que en una aparente confrontación entre lo cristiano y lo mundano, en realidad no se trate de lo cristiano contra el mundo, sino solo de la defensa de una determinada e histórica forma de relación cristiana con el mundo que se contrapone a otra. Así, por ejemplo, cuando aparentemente se contrapone la fe al mundo y se trata en realidad de una contraposición entre el siglo XIII y el XX, dado que falsamente se hace equivalente la polarización de la existencia cristiana establecida durante el siglo XIII con la fe en cuanto tal. En las confrontaciones entre fe y mundo que siempre volverán a surgir, será necesaria en cada caso una mirada vigilante ante tal tipo de peligros. Por su parte, H. Brown inicia su exposición sobre la historia del significado de mundo durante la modernidad con la siguiente constatación: la filosofía de Nicolás de Cusa ha sido calificada como un viraje en el pensar del mundo. Es la expresión de W. Krantz a la que se remite Cosmos. Y a renglón seguido explica: cuando Dios es pensado como lo verdaderamente infinito, entonces Dios no puede ser algo a lo que se contrapone el mundo de las cosas creadas por Él. Dios no puede tener fuera de sí entonces. Dios y mundo coinciden en Dios, en la coincidencia de los opuestos, coincidencia oppositorum. El mundo se acerca de manera inconcebible a Dios, tanto como es posible. El universo es la explicatio del uno. Al menosprecio del mundo, que desde Agustín pertenece como actitud fundamental del cristianismo, le es sustraído el fundamento ontológico, la separación de Dios y el mundo. Ciertamente, en el mundo es absolutamente como Dios, pero es concretamente infinito. La diversidad de las cosas espacialmente sin límites. La infinitud de Dios sobrepasa todo concepto. La palabra inmundus tiene, según el contexto, un significado doble como esfera de vida del hombre y en cuanto sinónimo de universo, como palabra concepto para designar toda la creación. La no identidad de Dios y mundo es concebida para Dios en la fórmula non aliud, una aproximación abstracta, paradójica a Dios, que evita el paradigma conceptual de la teología negativa y también de la dialéctica de Dios como el totalmente otro.
Los dos textos arriba citados nos introducen directa y también complementariamente en la complejidad de nuestra pretensión reflexiva, que quiere distinguir no para separar, sino entender la unidad que sostiene y le da sentido a la distinción mundo-iglesia. Antes de adentrarnos en materia, valga la pena, sin embargo, hacernos presente la persistente tendencia espontánea al dualismo del homo religiosus, y que también consta en la concreta articulación histórica del cristianismo. Aunque ya me he referido in extenso a la persistencia del dualismo, me parece que la síntesis más acotada de I. Congar, tal vez el eclesiólogo más erudito y perspicaz del siglo pasado, puede ayudarnos a adentrarnos en nuestro tema específico. Más acá de la diferencia, iglesia y mundo, según I. Congar. En un escrito que se remonta a 1964, texto de una conferencia dada en Roma el 12 de octubre de este año, en la víspera de la discusión in aula sobre el esquema 13º, es decir, sobre la futura constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, Congar constata una herencia de siglos que ha condicionado planteos insuficientes, cuando no simplemente erróneos, que hacen urgente una reconsideración de la relación entre mundo e iglesia. A continuación esbozamos su reseña histórica. Bajo el influjo de una concepción ascético-monástica y como precipitado del contemptus mundi, desprecio del mundo, se generaliza cierto dualismo que se describe del modo siguiente. De un lado está lo que viene de arriba, que equivale a lo que es de origen anímico, espiritual, angélico. Del otro, las cosas que provienen de abajo, que equivalen a lo material, el cuerpo y la sexualidad. Desde tal perspectiva, no aparece este mundo en su significado histórico, cuya realidad reside en las cosas, sino más bien como reflejo cuya realidad hay que buscarla en su relación con el mundo celestial. En la historia se ve menos lo que sucede y que produce que lo que perece. A esta oposición, inspiración monástica, se une otra, la lucha entre los dos poderes. Ambas tienen una consecuencia eclesiológica determinante. La iglesia y mundo no solo son considerados como dos factores en concurrencia, sino que se les representa como realidades ontológicamente equivalentes y de la misma densidad, en la medida que se sitúa a ambas en el terreno de la autoridad y de los poderes. Que esta consideración es demasiado estrecha nos parece cada vez más evidente. Lo temporal significa en realidad para nosotros hoy algo muy distinto que el poder político que rivalizaría con el sacerdocio. No se puede acentuar suficientemente los daños que esta falsa concepción de la iglesia ha originado. Así, por ejemplo, surgió el juridicismo de nuestra concepción global de la iglesia. La cuestión de la iglesia ha sido identificada en una cuestión sobre los poderes y la autoridad. La eclesiología como un capítulo de derecho público. Congar constata
que tal concepción eclesiológica jurisdicista recién empieza a demostrarse obsoleta, y ello gracias no solo por un retorno a las fuentes de la escritura y la tradición, sino también porque el mundo, en el buen sentido de la palabra, se ha laicizado. Ahora bien, Congar sostiene que la iglesia, en un mundo que realmente es mundo y se ha liberado de la tutela eclesiástica, tiene más puramente la posibilidad de ser ella misma, y reconoce en el siglo XX el fraguarse de un legítimo imperativo positivo. Nuestro siglo laicizado y a veces irreligioso es también uno de los siglos más auténticamente evangélicos y misioneros. Eso sí, que tal reconocimiento comporta superar el predominante pesimismo moral en el catolicismo desde el siglo XVII, que configura por una parte una religión sin perspectiva histórico-cósmica y por otra el cosmismo sin Dios. Tal horizonte se acentuaría en el siglo XIX con la consolidación de naturaleza y sobrenaturaleza como dimensiones sustantivadas, paralelas e independientes de lo real. Entonces, Congar se pregunta, ¿no es acaso la creación de la redimida? ¿No es acaso la creación la redimida? ¿No es la naturaleza la elevada al estado de gracia? ¿No es el hombre tal como vive en el mundo el llamado por la iglesia a una alianza y al reino de Dios? Se concluye con la constatación de una persistente separación catastrófica que divide y contrapone lo sacro a lo profano. Más adelante, Congar sintetiza positivamente en tres posiciones la recíproca referencia que rige entre mundo e iglesia. 1. La iglesia es el mundo, en el mundo solidaria del mundo. 2. La iglesia es distinta del mundo. 3. Así como el mundo y la historia incluyen la iglesia, Cristo y la iglesia incluyen al mundo. Con respecto a la primera proposición, se recuerda que en el esquema escolástico de las cuatro causas se afirma que la humanidad es la causa material de la iglesia. Es decir, la iglesia se hace en el mundo sin salir de este. Ella es el mismo mundo convertido. La iglesia es solidaria con el mundo, no de manera abstracta, sino en cuanto el mundo es histórico y económico cósmico. A juicio de Congar, podría reemplazarse la palabra mundo por la palabra historia, dado que la historia es envolvente de la iglesia, envelopante y por el mundo histórico. La iglesia aprende del tiempo, que se trate de un mundo económico cósmico, comporta superar el estrechamiento antropológico moral con que se suele comprender el mundus reconciliatus, al que alude Agustín, Sermón 96, 8, y abrirse al enorme desafío que representa reconocer que si la iglesia es en el mundo, solidaria del mundo, se trata de un mundo material, o más bien del mundo de los hombres, en cuantos estos están ligados a lo material. Con respecto a la segunda proposición,
Congar señala que la solidaridad de la iglesia con el mundo no la disuelve en su identidad originaria. La iglesia ha nacido de una intervención divina distinta de la intervención creadora. Su principio de existencia es otro que el principio de existencia del mundo. Aclara además que esta diversidad eclesial no solo es asunto ideal o de principio, sino que se ha traducido concretamente en la historia. Congar reconoce que se genera de este modo una cierta tensión entre las formas distintas eclesiales y los llamados de su misión definitiva como ser con los hombres en vista de Jesucristo. En la tercera proposición confluyen y se articulan las anteriores. La iglesia se encuentra incluida en el mundo y la historia desde el punto de vista de su causa material. El mundo se encuentra incluido en Cristo y la iglesia desde el punto de vista del fin último y de las energías que son dispensadas para poder alcanzarlo. La iglesia es en el punto de vista del fin último y de las energías que son dispersadas para poder alcanzarlo. La iglesia es el mundo y la historia, pero el mundo y la historia son en un orden sobrenatural del que Cristo es el principio y la iglesia es el medio positivamente instituido de revelación y realización. La correlación recíproca entre el mundo y la iglesia de la que se trata se establece a un nivel existencial y religa ontológicamente el orden creacional con el histórico salvífico. Es la naturaleza la salvada, es el mundo mismo. Para el hombre, para cada cosa, ser salvado es obtener o realizar su sentido y así obtener un acercamiento desde ser una plenitud y una verdad de lo y una verdad de su ser. Congar aclara que la iniciativa creacional y salvífica de Dios se realiza en Jesucristo y por Él, y también por la iglesia y con ella, pero de modo diverso. La diferencia reside en que, por una parte, el título de Señor que le concierne a Jesucristo es incomunicable e incomunicado. Cristo es Señor de la iglesia y del mundo. Y por otra, Cristo es principio absoluto de vida salvífica para el mundo. La iglesia no es sino servidora y tiene solo un ministerio. De tal modo que en Cristo la calidad de mediador y la cabeza o principio de salvación son idénticos. Santidad y mediación se descubren adecuadamente. La iglesia no es principio, sino solo mediadora. Ejerce el ministerio del principio según lo que éste le ha comunicado y no cesa de comunicarle. El Cristo, por el contrario, tiene una acción universal, incondicionada, coexistensiva, tanto de derecho como de derecho, tanto de hecho como de derecho, en toda operación a través de la cual el mundo alcanza su fin en el orden sobrenatural en el que está constituido. El Cristo, Señor del mundo, principio de la iglesia, actúa en el mundo para salvarlo más allá de los límites donde se ejerce expresamente la mediación de la iglesia. Las tres proposiciones positivas
que a juicio de Congar sintetizan el nexo que rige entre el mundo e iglesia, se malentienden si se las capta como burdo relativismo eclesiológico. Más bien se ofrecen como clave de lectura que actualmente puede darse sentido y consistencia a la máxima extra ecclesiam nulla salus, y a mi parecer pueden servir de antídoto ante el dualismo eclesiológico que hoy se camufla como espiritualismo inmatérico. Así lo sugieren las reflexiones con que Congar cierra su propuesta. Lo que hemos dicho sobre la verdadera naturaleza de la salvación justifica la necesidad para la iglesia de no contentarse con lo puramente espiritual, sino actuar a nivel de todos los compromisos humanos, personales y colectivos, para procurar su ordenación a Dios y así su sentido. Con ello debería reencontrarse el beneficio de una crítica a la separación entre lo así llamado sagrado y lo así llamado profano. Todo lo que pone en las cosas su sentido en relación a Dios es sagrado, aún más lo verdaderamente sagrado. Pero las cosas mantienen su consistencia natural, cuya ordenación a Dios realiza su ansia profunda. Si queremos llamar a esto profano, reconozcamos entonces que los cristianos estamos llamados a vivir ampliamente en lo profano, no para hacer lo sagrado, sino para santificar y salvar lo profano. Atisbando el futuro, Congar concluye haciendo suya la sentencia de Roger Dumain: l'avenir de l'Église, c'est la présence de l'Église ad l'avenir du monde. El futuro de la iglesia es la presencia de la iglesia en el futuro del mundo. De este modo, a mi entender, se plantea que la unidad de la diferencia entre el mundo e iglesia se articula realmente cuando acontece como presencia eclesial que se valida escatológicamente en referencia al mundo. Hipótesis provisoria. En la perspectiva abierta que el planteo de Congar, nos atrevemos a proponer la siguiente hipótesis que quisiera atisbar la unidad que fundamenta la distinción y permitiría superar y no recaer en la cómoda y estéril contraposición entre mundo e iglesia. No hay fundamento para contraponer mundo e iglesia, dado que ésta acontece en el mundo y en aquella. Solo de esta manera, es decir, intercompenetrados, mundo e iglesia verifican su propia especificidad y se realizan históricamente. La hipótesis propuesta se nutre de la intuición teológico fundamental que a mi juicio plantea la carta encíclica Fides et Ratio, cuando afirma que nihil ingitur causae est cur inter se ratio e fides o muletur in altera enim altera invenitur et propirium habet spatium sui explicando. Es decir, no hay por lo tanto causa alguna para contraponer entre sí razón y fe. Una se encuentra en la otra y tiene su propio espacio de realización. Se sostiene así que la diferencia entre fe y razón no comporta
una contraposición, sino que trata de una diferenciación en recíproca pertenencia. La una es la otra, solo así, es decir, relacionalmente, fe y razón establecen su consistencia y autonomía. Se afirma, por tanto, una autonomía relativa que excluye una dicotomía. Se postula que fe y razón se realizan auténticamente en sí mismas en una referencia activamente recíproca. No se trata de mónadas, sino de un diálogo operativo que es constituyente de cada una en su real autenticidad. De este modo, me parece, se da una clave de lectura que permite y justifica proyectar el aporte de esta encíclica más allá del límite de su propio enfoque. El límite de Fides et Ratio reside, a mi parecer, en que se articula como un discurso ex fide et rationem y no desarrolla ni considera un enfoque ex ratione in fidem. Podría decirse que se piensa en la fe, pero no se cree en el pensar. Como acertadamente lo constata Heinrich Beck, la visión teológica de Fides et Ratio se dirige desde la fe hacia la razón, comprendiendo a aquella en una relación fundamentalmente positiva con esta última. Razón y fe. Consideraciones filosóficas sobre la encíclica Fides et Ratio en Communio et Argentina. Es decir, la encíclica se explaya en acotar el encontrarse o estar de razón en la fe, pero no desarrolla la dimensión recíproca del encontrarse o estar de la fe en la razón. Como filósofo creyente, Beck se siente llamado a superar la estrechez del enfoque teológico de Fides et Ratio, que por lo demás resulta patente en referencia a la misma premisa anteriormente anotada de esta carta encíclica. Beck se propone abordar este tema yendo desde la razón filosófica hacia la fe y señala: de esta manera se podría sacar fuera con mayor claridad la cuestión tratada de la encíclica en el punto de entrecruzamiento de ambas direcciones de visión aparentemente enfrentadas. Idem. Ahora bien, la empresa que Beck hace suya no solo le concierne al filósofo creyente, sino que corresponde a un imperativo teológico fundamental insoslayable. A mi parecer, Fides et Ratio le plantea al teólogo llevar a cabo algo que ella misma postula, pero no realiza, a saber, discurrir y situarse no solo desde la fe hacia la razón, sino también desde la razón hacia la fe. Aunque Fides et Ratio postule en principio un movimiento de reciprocidad ex fide et rationem y ex ratione in fidem, opera solo el primero. De esta manera se supera el dualismo y la contraposición entre fe y razón que se gesta en la modernidad solo unilateralmente. Esta unilateralidad es la misma que constataba H. Pottmeyer en el minucioso estudio sobre las declaraciones referentes al tema del Concilio Vaticano I, al consignar que la finitud en el entrecruzamiento mundano y la relatividad no solo concierne a la razón, sino también al concepto de revelación que se utiliza. En realidad, abocarse
complexivamente y situar adecuadamente fe y razón exige no solo determinar la fe como norma negativa de la razón, sino también a la razón como norma negativa de la fe. El que en Fides et Ratio persista una articulación del problema que se conforma con responder el dinamismo que va de la fe a la razón y no considere también positivamente el que deriva de la razón a la fe, puede explicarse por un interés institucional, es decir, por el inmediato afán de salvaguardar y defender la identidad de la comunidad creyente, que es la iglesia en un ambiente adverso que la cuestiona teológicamente. Sin embargo, no cabe conformarse con la unilateralidad del enfoque que ha prevalecido en los documentos magisteriales. Es preciso, a mi parecer, rescatar la valencia de este interés todavía más fundamental entre fe y razón, que en estos mismos documentos se establece como una premisa radical de una fe realmente católica. El teólogo no podrá mantenerse cómodamente en la estrechez de un enfoque que se demuestra parcial e inconsecuentemente con las premisas que lo sustentan. Es precisamente por una vocación eclesial que le concierne al teólogo que éste debe ahondar y explicitar lo que en los documentos magisteriales se mantiene como una premisa que no explicita operacionalmente. Parafraseando el planteo de Jean Ladrier, l'ultime du savoir et le reconnaître ultimate religion et science. En Archive de Philosophy podría decirse que el postulado de una rencontre d'ultime debe integrarse en el dinamismo positivo de l'ultime du savoir para superar realmente el extrañamiento moderno entre fe y razón. En todo caso, el planteo que se describe espacialmente en Fides et Ratio, una se encuentra en la otra, de la unidad que se sostiene la polaridad, fe y razón, y la intercompenetración recíproca que se presta a las mismas. Su real autenticidad es también válida y postulable cuando se trata de la polaridad mundo e iglesia. En ambos casos no se trata de continentes cerrados, sino que se apunta a un mismo acontecer en el que realidad mundana y eclesial se intercompenetran y así verifican su propia autenticidad. Más directamente, nuestra hipótesis se remite y se apoya en la sistematización teológica que Peter Hünermann hace del planteo eclesiológico del Concilio Vaticano II. Hünermann descubre una intuición directivo formal fundamental en el Intenden formalen Grundduktion que trasunta del texto conciliar y plantea que la teología remite a conceptos estructurales de la razón y no a conceptos reflexivos del entendimiento. Bajo esta apretada formulación se alude al cambio de horizonte que introduce el Vaticano II respecto al enfoque imperante en la eclesiología neoescolástica, mientras esta se remite específicamente a M. Chalmers y T. Zapperlena. Se contenta con la distinción de determinaciones que se objetualizan como contenidos que en sí mismos
y en su autorreferencialidad. En el Vaticano II se hacen distinciones bajo la perspectiva de la unidad que las correlaciona como momentos de una unidad viva. Hunerman ejemplifica citando Lumen Gentium: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser considerados como dos cosas distintas, sino que más bien conforman una realidad compleja y que está integrada de un elemento humano y otro divino. En este texto conciliar se perfila, a juicio de Hunerman, un nuevo paradigma conceptual que se explicita en los siguientes términos. 4 veces en diversas fórmulas se designa en este breve trozo a la iglesia como comunidad con Cristo y como comunidad visible. Ambos aspectos se encuentran unidos cada vez con un y todavía más. La identidad de ambos aspectos se explicita tanto al inicio como al final del texto. Los contenidos que, detectados por la eclesiología neoescolástica, son nombrados y respetados en su diferencialidad. Ellos, sin embargo, no se consideran en su autorreferencialidad ni en relaciones externas. Más bien se recalca la unidad de los diferenciados. Esta unidad es caracterizada como interior. De esta manera se manifiesta la Gestalt histórica de la Iglesia como una forma en la cual Jesucristo establece la comunidad con los hombres, y los miembros de la Iglesia visible son comienzo e irrupción del reino de Dios. Los diferenciados contenidos que son considerados en una unidad cambiante, confirmativa y persistente. Su nexo es concebido estructuralmente, es decir, los contenidos que diferenciados constituyen momentos de una unidad tensa, en los cuales los diversos momentos se determinan recíprocamente y actúan uno como medio del otro. Autorreferencialidad se da aquí solo como heterorreferencialidad. El emergente paradigma conceptual que Hunerman desentraña en la propuesta eclesiológica del Vaticano II y que es designado por él mismo como una intuición directivo formal fundamental, decanta y se concretiza en 3 intuiciones directivo teológicas fundamentales, que son las siguientes. La voluntad salvífica universal de Dios es fundamento de todas las afirmaciones de fe y se manifiesta en la revelación como acontecimiento comunicativo. La correspondencia entre Jesucristo, Iglesia, humanidad es un ser interior perijorético que se lleva a cabo en determinadas autoejecuciones. Iglesia creyentes viven relaciones mundanas, históricas, en relación de intercambio con la sociedad, las culturas y religiones.
Con respecto a la primera intuición teológica, Hunerman recuerda cómo en el debate teológico anterior al Vaticano II, el problema que plantea la voluntad salvífica universal de Dios se debate en referencia frontal a una distinción que se introduce entre voluntas antecedens, voluntas consequens. Ciertamente Dios quiere en sí la salvación de todos los hombres, voluntad antecedente. Sin embargo, el libre rechazo de su voluntad salvífica condiciona el querer divino, de tal manera que la voluntas consequens de Dios no puede caracterizarse como condicional el querer divino, de tal manera que voluntas consequens de Dios no puede caracterizarse más como universal. Con este querer consecuente, ya no más incondicionado, sino condicionado, Dios quiere también el justo castigo del pecador. Por así decirlo, la disputa teológica atravesará los signos con respecto al punto en el cual se sitúe el cambio de voluntas antecedens a voluntas consequens. Vamos a repetir este último párrafo por considerarlo muy trascendente. Con respecto a la primera intuición teológica, Hunerman recuerda cómo en el debate teológico anterior al Vaticano II, el problema que plantea la voluntad salvífica universal de Dios se debate en referencia frontal a una distinción que se introduce entre voluntas antecedens y voluntas consequens. Ciertamente Dios quiere en sí la salvación de todos los hombres, voluntad antecedente. Sin embargo, el libre rechazo de su voluntad salvífica condiciona el querer divino, de tal manera que la voluntas consequens de Dios no puede caracterizarse más como castigo del pecador, por así decirlo. La disputa teológica atravesará los siglos con respecto al punto en el cual se sitúe el cambio de la voluntas antecedens a la voluntas consequens. Por su parte, el Vaticano II trasciende radicalmente los límites de este planteo. La salvación que Dios reserva a los hombres es el mismo, voluntad salvífica de Dios, vista desde Dios, significa autocomunicación de Dios, se cimenta en el misterio de la Santa Trinidad, se despliega en la creación y se planifica en la misión del Hijo y del Espíritu, en la economía de la salvación. De esta manera, la voluntad salvífica de Dios no es simplemente un soberano, pero condicionado designio aislado. Voluntad salvífica de Dios designa la autodeterminación de Dios para autodonarse y autocomunicarse. Este acontecer fundamental divino en el cual Dios se determina totalmente en libertad, se establece interior al pecador. Es así como el discurso del Vaticano II sobre el pecador y su futuro se articula en un horizonte distinto hasta ese entonces predominante. A juicio de Hunerman, el acontecimiento divino es llevado a cabo plenamente de una vez para siempre en Cristo. No así en la historia de su efecto.
La fe en este Dios consecuentemente constriñe a una esperanza en la salvación de todos los hombres, aunque reconozca la amenaza que implican las libres posibilidades de la autodeterminación humana. A diferencia de la tradición teológica que presupone y parte de contenidos objetuales autorreferidos y consistentes en sí mismos, a saber, la resolución antecedente de Dios, la autodeterminación la autodeterminación condicionante de los hombres y la conclusión resultante de estos dos factores, de que la absoluta voluntad de Dios no es la voluntad de salvación universal. Lo que aquí funge como vértice visual es la crucifixión de Jesucristo por los pecadores como última manifestación de la autodeterminación divina de autodonarse. Fe y esperanza se rigen según esto. En ello encuentran la garantía de que este amor victorioso que supera todo también se demostrará victorioso en la historia, en su efecto, en la culminación de la historia pecadora, sin que el hombre pueda interponerse en la concreción de tal garantía. La segunda intuición teológica fundamental que postula una correspondencia entre Jesucristo, iglesia, humanidad, como ser interior perijorético, recíprocamente compenetrado, se articula en referencia negativa a la teología dependiente del planteo del Vaticano I, que diferencia nítidamente, pero religa solo externamente contenido y mediación de la revelación. Es así como Jesucristo es reconocido como legatus divinus, que transmite la revelación de Dios como conditor de la iglesia. El enfoque del Vaticano II es diverso. El Dei Verbum 2 se proclama a Jesucristo como qui mediatur simul et plenitudo totius revelationis existit. A diferencia del planteo eclesiológico preconciliar referente a la iglesia como cuerpo místico de Cristo, que nos religa solo externamente, Hünermann desentraña y pone de relieve en los textos del Vaticano II el establecimiento de una unidad perijorética que religa internamente a Jesucristo como su iglesia y la humanidad. Lo que en Jesucristo es dado a los hombres les es proporcionado como don, de tal modo que tanto iglesia como creyentes tienen que llevar a cabo en su vivir y ser una misma realidad en la participación en la vida y misión de Jesucristo. Está presente en su realización el mismo Señor que lleva a cabo esta obra, operando él mismo en su espíritu. De esta manera, mediación y don de la vida divina quedan unidos inseparablemente. La tercera intuición teológica fundamental se articula en la inmediata correspondencia con la segunda y se explicitó gradual y preferentemente en Gaudium et Spes, a diferencia de la eclesiología predominante con la anterioridad al Vaticano II, que ve en la cultura, la historia y el mundo en un referente externo, provisorio y accidental
de la iglesia. Ahora el interés se centra en reconocer positivamente mundo y cultura como medio y lenguaje histórico en el que puede expresarse la revelación. Se alude de este modo a una unidad antecedente que permite múltiples conexiones entre la nueva y la cultura, y que da cuenta de la ayuda que la iglesia recibe del mundo moderno. Hünerman concluye reconociendo que el tránsito desde un esquema neoescolástico de sustancialidad y accidentalidad en la relación de fe e iglesia por una parte y contexto histórico-cultural por otro, al que integra mundo y cultura también positivamente como medio y lenguaje histórico en el que puede expresarse la revelación, solo se articula e impone en la última fase conciliar. A modo de conclusión, no me parece necesario insistir en la provisoriedad de la hipótesis propuesta, más que una conclusión acabada en su fundamentación. Ella se articula bajo el requerimiento y afán de superar la pertinaz y estéril contraposición entre mundo e iglesia, como atisbo que pretende abrir un horizonte de búsqueda futura que desentrañe la unidad aconteciente que imbrica mundo e iglesia recíprocamente, con el afán de responder a un desafío para adelante, como se me había solicitado, que me he atrevido a tematizarlo desde ya. Con ello he querido atender al desafío simultáneamente de unicidad y universalidad que plantea la pretensión de absolutez del cristianismo, para no recaer en la persistente tentación dualista del homo religiosus que se Con ello he querido atender al desafío simultáneamente de unicidad y universalidad que plantea la pretensión de absolutez del cristianismo, para no recaer en la persistente tentación dualista del homo religiosus que se pervierte como discurso objetualizado y muerto de lo absoluto. Cuando se trata de la polaridad mundo-iglesia, vale la pena recordar la advertencia de K. Lehman, que señala una penumbra eclesiológica a dilucidar. La iglesia es tematizada preferente y casi exclusivamente como organización e institución, sin referirla a la historia universal. Ahora bien, sin la iglesia histórica como signo de salvación universal y su originaria catolicidad, no puede haber una concepción de absolutez que permita un verdadero universalismo cristiano. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, debe quedar en claro la pretensión de este escrito. No se ha tratado de dar una respuesta encerrando un problema, sino de señalar un camino que, sostenido en la esperanza, activa en una comunión realmente católica, es decir, según el todo de la realidad creada y redimida por el Dios de Jesucristo,
se verifica y redimida por el Dios de Jesucristo. Se verifica aconteciendo como futuro de la iglesia, que es la presencia de la iglesia en el futuro del mundo. Notas. Se anota el propósito en su primera pregunta, una comprensión auténtica del concepto de sacramento que implica un cierto eclesiocentrismo en el sentido de la necesidad de esta iglesia peregrina para la salvación. La iglesia es efectivamente centro en cuanto gozne relativo en la relación a y desde. Es nada en sí misma, pero todo en cuanto hace presente al todo. Esa es precisamente la riqueza y a la vez la pobreza de la iglesia. La segunda pregunta deriva del carácter teocéntrico del anuncio del reino de Dios y de que el problema de su mensaje cristológico teológico. Así, la relación de la iglesia con el mundo depende de esta cuestión, que por eso mismo no es menor. La tercera pregunta confronta con el complicado tema de la relación ontología-historia. R. Polanco, Eclesiología en Latinoamérica, exposición y balance crítico en teología y vida. Fin de este ensayo.